del huerto del Edén. Amén. A ver qué mensaje tiene el huerto del Edén para usted y para mí. Amén. Entonces, si gusta abrir su Biblia, vamos a Génesis, al ladito donde tuvimos la lectura bíblica. Vamos a leer. Hoy no hay traducción, hermanos, porque la hermana Gladys está trabajando y yo no quiero que haya una superposición de uno con el otro, porque después se me descalabran y entonces que yo traduzco, que tú traduces, que el otro traduce, que por qué traduje, pues no, entonces hay que tener una... Ay, santo, déjeme tomar agua. Por los traductores. Amén. Bueno, ahora vamos a lo serio. Vamos a leer en Génesis capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 3, que sigue a la lectura bíblica. Amén. Vamos a leer, no todo el capítulo, vamos a ver solo unos párrafos que los vamos a juntar a lo que tuvimos en la lectura bíblica. La lectura bíblica estuvo del capítulo 2, del 15 al 25. Dice así: en mi Biblia se le llama desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí. Y ahora vamos a leer dos textos más. El verso 8, baja hasta el 8, 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. ¿Dónde estás tú? Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza en tu presencia. Pedimos que bendigas tu palabra y hable a nosotros en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga. Yo creo que todos conocemos la historia del huerto del Edén, ¿no es cierto? Sabemos todo el tema de la creación y del huerto del Edén y de lo que significó el huerto del Edén. Usted sabe que el huerto del Edén fue un lugar específico. Se dice que ahí donde hay muchos problemas entre Irán y Estados Unidos, en el Golfo, ahí estaba plantado el huerto del Edén. La Biblia dice de los ríos que rodeaban al huerto del Edén. Uno de ellos es el Éufrates, que todavía está. Así que se cree que el huerto del Edén actual fue inundado y ahora está bajo el agua, ¿no? Pero fue un lugar específico que Dios preparó después de haber creado al hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, pero si ustedes se fijan en el verso 16, tomó pues Jehová Dios al hombre, o sea que lo sacó del lugar y lo puso en otro lugar. Quiere decir que hubo un tiempo ahí, desde que Dios creó al hombre hasta que lo hace el huerto y lo pone, ¿no es cierto?, ahí en el huerto del Edén. Ese está el huerto del Edén ahí. El huerto del Edén tenía una característica. Se puede decir, a ver si me entiende bien, se unían los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico o material.
estaba el ser humano como nosotros, la tierra, las plantas que le había puesto, lo que usted puede ver con los ojos, así era. Pero también estaba el mundo espiritual, estaba la presencia de Dios. Dios hablaba con Adán y con Eva. No había todavía la maldad, no estaba suelta. El mal estaba metido dentro de un personaje, Satanás, que ya había atentado contra Dios y Dios lo había echado a la tierra. Y ahora se había personificado en la serpiente. Pero fíjese que como no había pecado y no había mal, la serpiente era bella. Era una de las más bellas de todas. Era un animal bello. Hay en los antiguos, las antiguas civilizaciones no judías, hay una moneda acuñada. Yo no sé si de lo de Babilonia, de aquel lado. En esa moneda aparece, la interpretación dice, aparece el hombre y la mujer y aparece lo que es la serpiente que tiene alas, que está al lado de la mujer y el hombre. Era la tradición de aquella época de algo que no era bíblico, pero ya Dios había desarrollado, había dado a conocer su plan al hombre. Bueno, la serpiente era bella. Dígame, especialmente las mujeres, ¿usted se sentaría, mujer, a hablar con una mujer fea y que huele mal? ¿O con una serpiente? No, no es cierto. Pero Eva se sentó con la serpiente, porque la serpiente era bella. No presentaba miedo, porque el miedo no existía, porque el mal todavía no existía. Entonces la serpiente era bella. Claro, era bella, pero era el diablo personificado. Era astuta. Y después le va a hablar a la mujer. Bueno, ahí vamos a ver ese rollo después. Pero eran los dos mundos unidos. El mundo físico nuestro, que nosotros percibimos, y el mundo espiritual, que ahora lo percibimos a través de la presencia de Dios, y como cristianos nos comunicamos con el Señor. Pero era el mundo espiritual, que en ese momento, como no había mal, Dios se movía y todo era bello, y no había mal. Todo estaba perfecto. Dios puso al hombre en ese lugar, pero pasó algo. Dios le dice al hombre, bueno, Adán, tú necesitas una ayuda idónea. ¿De acuerdo, no es cierto? Tú necesitas una ayuda idónea, Adán. Porque Adán estaba solo. Y entonces, ¿por qué, dice Dios, necesitas una ayuda idónea? Interesantemente, Dios le dice, Adán, voy a hacerte pasar todos los animales, tú le vas a poner nombre y vas a elegir una esposa. Y Adán hizo eso. Y dice Adán, no hay ninguna que me agrade. Y Dios dijo, no hay nadie. Adán necesitaba una ayuda idónea. ¿Para qué? Para procrear la raza. Todas las demás razas de animales, había macho y hembra, y Dios le había dicho, fructifíquense, multiplíquense. Aún a las plantas, multiplíquense. A las aves, a los peces, a todos, multiplíquense. Y le dice al hombre, multiplícate. Y Adán dice, ¿cómo? Necesitas una ayuda idónea. Bueno, lo hace caer en sueño, le saca la costilla y crea la mujer, la ayuda idónea. La ayuda idónea, entonces, es un concepto que es para procrear la raza. Para eso la mujer. Claro, vienen muchas cosas más ahí. Pero yo quiero que usted vea lo que vamos a ir viendo. Porque a veces, por ayuda idónea, entienden que le dan con el mazo a la mujer, y eso no es así. Ese no es el plan de Dios.
acuérdese que el mal no existía. La ayuda idónea es para honrarla, para que cumpla su rol de mujer, de hembra, de mujer, de madre, de esposa. Interesantemente, usted pesca esto. Dios le dice a Adán, yo quiero que tú labres la tierra. Lo manda a Adán a trabajar afuera. Pero a Eva no la manda a trabajar afuera. Porque Eva iba a ser la madre que cuida a los hijos. O sea, son dos roles perfectamente definidos. Y buenos, complementándose. Por eso es la ayuda idónea, complementándose. Pero aquí no dice que uno mandaba al otro. Aquí había cooperación y había unidad. Cooperación y unidad. Si usted quiere mirar ahí en el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 16 dice: a la mujer dijo, después que había caído, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que el machismo es una consecuencia de la caída. Pero ese no es el plan de Dios. El plan original de Dios era una cooperación. Y los cristianos debemos enfocarnos en eso. No en el machismo en el cual se enfoca el mundo. Ese no es de Dios, ese es el resultado del pecado, uno de los resultados del pecado. Pero yo quiero resaltar esto y quiero hablar de este tema hoy. El huerto del Edén, esencialmente, ¿sabe para qué era? Para lo que estuvo hablando hoy un poquito. El huerto del Edén era un lugar para el compañerismo. Amén. Para el amor. Para crear esa organización tan perfecta y hermosa llamada familia. La primera organización que Dios creó y que ha perdurado hasta ahora y que ya corre peligro de extinción es la familia. La unión del hombre y la mujer para procrear la raza, traer hijos y así crear y procrearla a toda la raza. Pero esencialmente el huerto del Edén era un lugar perfecto. ¿Para qué? Para el compañerismo. Dios tenía compañerismo con Adán y Eva, hablaba con ellos. Y ellos, obviamente, estaban unidos también, era una pareja. Había compañerismo con Dios y entre las personas. Y ese compañerismo era el mejor, yo diría, antídoto contra el mal, que después se iba a declarar a través de la serpiente. El compañerismo. El gran mensaje del huerto del Edén es que es un lugar para demostrarle que el ser humano necesita vivir en compañía. Que el ser humano necesita al hombre y la mujer, la familia, que los hijos necesitan ver a papá y a mamá para que puedan crecer correctamente. Y que el hombre necesita a Dios, a papá Dios, para saber qué es lo que tiene que hacer. Y también la mujer. Puro compañerismo. Denle fuerte aplauso al Señor porque Él es el creador del compañerismo. Y ahora vamos a ver quién es el creador de la división. ¿Okay? El compañerismo. Era un mundo perfecto. Era un mundo perfecto. Y el compañerismo se estaba dando ahí, en ese lugar. Ahora es interesante que este compañerismo tiene algunas características que tenemos que ver. Es un compañerismo organizado. ¿Cómo se mantiene esa unidad en el hogar? Porque ahora ya vamos a hablar del hogar, de la familia. ¿Cómo se mantiene ese compañerismo que Dios creó ahí en el huerto del Edén? ¿Cómo se mantiene eso?
primero de todo, dándole a Dios el lugar que le corresponde. Amén. Adán le daba a Dios el lugar que le correspondía. Y Dios le dijo, haz esto. Y Adán lo hizo. Todo lo que Dios le dijo a Adán, él lo hizo. ¿Me entiendes? Y si todo hubiera marchado bien, el hogar hubiera ido adelante, si le hubiéramos dado a Dios el lugar que le correspondía. Un hogar y el compañerismo se mantiene, primero de todo, por la presencia de Dios. Dios es el que manejaba todas las cosas. Y en ese sentido, el hombre es el sacerdote del hogar. Dios creó al hombre lo primero y le dio una autoridad espiritual. Dios le dijo al hombre, obedéceme, si me obedeces todo va a marchar bien. Lo que tiene que hacer el hombre es obedecer a Dios y mover a su hogar, a su esposa y a sus hijos para que obedezcan a Dios. Porque cuando hay obediencia a Dios, está la presencia de Dios y se mantiene el compañerismo. Se mantiene la unidad. Pero cuando no le damos a Dios el lugar que a Él le corresponde, ahí es cuando fracasamos. Así que el lugar de Dios en nuestras vidas es central en la bendición de nuestro hogar. No puede permanecer el amor ni el compañerismo si Dios no está en el corazón del hombre y la mujer ni en ese hogar. Cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Amén? ¿Te acuerdas de ese texto? 3 dobleces, ¿quiénes son? Pues el hombre, la mujer y Dios. Cordón de 2 dobleces se va a romper, pero de 3 dobleces no se rompe. La unidad perfecta entre Dios, el hombre y la mujer mantienen unidos el hogar. Ese era el propósito de Dios y ese era el plan de Dios, que se mantenga la unidad, que se mantenga el compañerismo, que se mantenga ese amor y que Dios esté ahí presente. Todo eso se iba a mantener estando Dios presente, pero cuando Dios no está presente, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Vamos a ver. Dios le manda a Adán y le dice a Adán, bueno, haz esto, esto y el otro. Pero la obediencia que Dios quiere para que se mantenga la bendición en el hogar no es opcional. Vamos a entrar a Eva. Eva puso en duda la orden de Dios. Ya no obedeció. Ella sabía lo que había que hacer y no lo hizo. Puso en duda la orden de Dios. Al poner en duda la orden de Dios, le abrió sus oídos a la voz del diablo, a la voz del mal, a la voz de la serpiente. Y puso en duda lo que Dios le había mandado. Y la duda y la no obediencia de Eva trajo la consecuencia de la caída de la raza. ¿Por qué? Porque en vez de darle lugar a Dios en el hogar, Eva comenzó dándole lugar al mal consejo de la serpiente. Dudó de la orden de Dios. Cuando no le damos lugar a Dios y desobedecemos a Dios en algo, el diablo ya va a meter la duda sobre la orden de Dios y ya va a ser el desparramo. Y ya nos va a dominar. ¿Por qué? Porque dudamos de Dios. Dudamos del Señor. Ponemos en cuestión lo que Él dice. Y eso destruye la comunión con Dios y la unidad en el hogar. Eva hizo eso. La obediencia es fundamental para que Dios bendiga el hogar. Ahora,
hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué fue lo que permitió, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta al hogar, qué fue lo que permitió que Eva escuchase a la serpiente? Hay algo importante aquí. Eva estaba sola. Estaba sola. Si hubiera estado con Adán y hubiera aparecido la serpiente, tal vez la historia es diferente. Pero estaba sola. Se supone que Adán estaba trabajando en la tierra, pero Eva en ese momento estaba sola. El diablo se metió por la puerta de la soledad y de la incomunicación. En algún momento no hubo la suficiente comunicación entre Eva y Adán. Y Eva terminó escuchando a la serpiente, aunque sabía la orden que Adán había dado, que Dios se la había dado. Pero no estaba Adán, estaba sola y escuchó a la serpiente. Un problema que afecta a la unidad en el hogar es la soledad. Y los matrimonios especialmente debemos cuidar ese área de la soledad. ¿No es cierto? Si dejamos solo a nuestro cónyuge, pues ok, si somos cristianos somos fuertes, pero es importante no dejar solo. Comunión, de nuevo, comunicación, compañerismo, unión, es lo que Dios había planeado y lo que Dios quiere para bendecir el hogar. Debemos aprender a darle lugar a nuestro cónyuge. Por eso que el texto dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Deja de escuchar a otros y se une a tal punto que son una sola carne, la raza. Somos una sola carne. Significa que no solo para traer hijos, sino para escucharnos, para comunicarnos, para acompañarnos, para estar juntos de tal forma que cualquier otra voz que venga de afuera, si uno no la capta, el otro la capta y dice, no, eso no está bien. Pero hay unidad. Dos enfrentan a uno. Dos cabezas piensan mejor que uno. 4 ojos ven mejor que 2. Un hombre y una mujer unidos enfrentan al diablo mejor que solos. Eva estaba sola. Eva estaba sola. Y el otro problemita que estaba ahí, y es interesante también en el hogar que hay que tener en cuenta, son las preguntas. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Eva escuchó a la serpiente porque estaba sola. Quiere decir que la soledad hace que uno escuche otras voces. Y otras voces son malos consejeros. Y destruyen la unidad del hogar. ¿No es cierto? En cierta oportunidad vi no era una película, era una serie. Había una mujer, se había casado con un hombre, y esta mujer visitaba a otras señoras del barrio, y estas señoras hablaban pestes de ese hombre con el cual ella se había casado, porque lo conocían. Y resulta que la mujer se sintió tan mal por lo que hablaban por el hombre que ella se había casado, que tenía miedo que ese hombre la matase. Y llegó un momento donde el hombre le dijo, mira, vamos al sótano, quiero mostrarte algo. Y se asustó la mujer, este me va a matar como mató a la esposa. Eso le decía a las otras mujeres. Y fue ahí. Y en esa película ella lo trata de matar a él. Y resulta que él lo que quería era mostrarle un nuevo sistema de calefacción en el hogar que él había puesto. Pero ella escuchó a las otras mujeres, se dejó influenciar por las otras y terminó haciéndose una imagen de ese marido que no era la correcta, porque escuchó a otros.
Eva escuchó a Satanás. ¿A quién escucha usted? ¿A quién escucha, esposo? ¿A quién escucha, esposa? ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchamos? Porque cuando la soledad, la incomunicación afecta a la pareja, por X causa, entonces, estás solo, ¿a quién escuchas? Usted sabe que uno de los grandes problemas que hay con el internet es el tema de la pornografía, ¿no? La pornografía es un resultado de la soledad, de las satisfacciones no satisfechas. Entonces, y la mujer le dice no al marido, el marido se descarga viendo la computadora, la pornografía, porque la mujer le dijo que no, o viceversa. La falta de comunicación y compañerismo trae eso, una de las cosas. O trae lo que acabamos de ver, escuchan otras voces. Eva estaba sola, no sabemos por qué, pero estaba sola. Pero escuchó, porque estar sola, escuchó a la voz de Satanás. No es excusa tampoco, porque ella sabía lo que tenía que hacer. Ella tenía bien claro, ella misma le dice a la serpiente, Dios dijo que no comamos el fruto. Ya sabía bien lo que tenía que hacer. Pero le faltó algo, que es lo que atenta también contra la unidad del hogar y el matrimonio y la familia. Le faltó carácter. Le faltó fuerza para decirle a la serpiente, no. Y es interesante que aparece Adán. Y Adán ahí, qué sé yo, venía cansado, no pensaba mucho en el asunto, estaba muy ahí, trabajé fuerte allá. Y Eva le dice, mira el fruto, probé el fruto. Probaste el fruto. Y ni siquiera se le cruzó por la mente que Dios había dicho que no comamos el fruto. ¿Cómo? Ahí hubiera sido una buena oportunidad para armarle un tremendo lío a Eva, ¿no? La primera pelea de matrimonio, ¿no? ¿Por qué comiste de eso que Dios nos dijo que no comer? Pero no, le faltó a Adán carácter para decirle a Eva no. Y él fácilmente, y después se comió el fruto. Cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. De nuevo, se lavó las manos. Otro de los grandes problemas de los matrimonios, las parejas, la falta de carácter para decir no. Si usted como padre le da todo a su hijo todas las cosas, ese muchacho va a salir mal, esa niña va a salir mal, porque usted lo acostumbró a darle todos los gustos, cuando usted sabe que en algún momento tiene que decirle no, y no, y ya está. Y en el caso del varón, y no se van a enojar ahora las mujeres, pero hay algo aquí que yo no lo digiero, yo lo entiendo así, perdónenme. Dios puso al hombre en un sentido de autoridad, ¿no? En el hogar, en la familia. Y el problema del hogar, de la familia, mucho el día de hoy es ese, que el hombre no tenemos, vamos a meternos todos en el pozo por la duda, no tenemos el carácter para decirle no a nuestra mujer o a nuestros hijos. Es más, le decimos, preguntale a tu mamá, haz lo que quieras. Yo tengo mucho que hacer y se va a trabajar. Y sí tiene trabajo, pero hay una lavada de manos y una falta de carácter que trae como consecuencia la desunión, la destrucción. Y desde ya, Dios no está ahí, ¿no es cierto? Porque si el varón tuviese su mente puesta en Dios, él sabe lo que tiene que hacer para mantener la unidad del hogar. Y se espera que la mujer sepa también lo que tiene que hacer. Así que el huerto del Edén es el lugar más hermoso, porque no existía el mal, todavía no existía el mal, porque era el plan de Dios de tener comunicación entre Él y nosotros, y también nosotros mismos en la pareja. Era la familia, la mejor organización que Dios creó, tiene como base el amor, todo lo perfecto. Pero el hombre, la raza, cometió errores
Una es, Adán la dejó sola a Eva. Varón, no deje sola a su esposa sin atenderla. Amén. Escúchela. No la oiga, escúchela. ¿Qué? ¿Sabe lo que quiere decir esto, no? Usted puede, mire, ya con los años a mí me pasa esto. Esto es personal. Y mi señora lo sabe, no tiene nada de malo. Por ahí ella habla algo en la cocina. Yo sé que está hablando, pero ¿qué? No estaba hablando con Kiko. No me estaba hablando a mí. Yo escuchaba, pero no entendía. Y pensaba que me hablaba a mí, pero yo no entendía. ¿Por qué? Porque ya los oídos no me dan y no se escucha bien por la distancia, ok. Pasa eso. ¿Me estás escuchando? No te estoy escuchando. Bueno, a veces pasa eso. Escuchamos, oímos, pero no entendemos. Escuchar significa que usted va a entender. Ahí pasó algo entre Eva y Adán. Por algún motivo, Eva estaba sola. Y en vez de ser una buena mujer o que amaba a su marido, voy a ver qué dice la serpiente. Y la serpiente era bella, era una buena amiga, ¿no? Que era bella, una buena amiga, y ahí se metió. Y entonces, la falta de comunicación, la soledad, destruyeron el hogar, el plan de Dios. Hay algo que me llama la atención y a esto es lo que yo quiero ir ahora. En el capítulo 3, verso 9, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía todas las cosas. Pero Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Si tenía comunión con él. Y yo creo que esto me causa un poco de tristeza. Usted ve cuando usted llama a un amigo, ¿no es cierto? O lo llama y el teléfono dice, no, ya no se puede recibir más mensajes. O no responde. O lo llama a uno y dice, confía en que esa persona le va a ayudar. Lo necesita usted. Y lo llama, ¿dónde estás? Te necesito, vea. Yo creo que Dios se debe haber sentido triste. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? Adán tendría que haber estado en ese momento ahí. Y Dios llamó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios se debe haber figurado ya, algo pasó. Él lo sabía. Él lo había puesto al hombre para probar exactamente el tema del bien y el mal. ¿Dónde estás tú? Y entonces es una pregunta que llega a nosotros. ¿Dónde estás tú como esposo? ¿Dónde estás tú como esposa? ¿Dónde estás tú como padre? ¿Estás haciendo todo lo posible para mantener la presencia de Dios en el hogar? Es lo primero de todo, a lo cual Dios quiere. ¿Estás haciendo todo lo posible para acompañar y no dejar solo a tu cónyuge? ¿O estás tan metido en otras cosas que lo dejaste o la dejaste sola? Y ahí va el problema. ¿Dónde estás tú? ¿Estás escuchando a Dios? Adán lo escuchó y tuvo vergüenza ya porque ya había pecado. Dios te ha estado llamando para salvar tu hogar, salvar tu matrimonio. Dios te dice, ¿dónde estás? Yo te quiero ayudar, te quiero tirar la mano, quiero sacarte del pozo. Ay, tú haces lo que se te da la gana. Y ahí va. Ahí va. Pero Dios sigue llamando, ¿dónde estás tú? Jesús dijo algo parecido. ¿Se acuerda Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenará él con él y yo con él. Dios nos llama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás nos hemos ya apartado de Dios. Ya no escuchamos la voz de Dios.
Ya nuestro matrimonio, nuestra familia, se desparramó todo. Dios se cansó de llamar. Y el diablo, la serpiente, ganó la batalla. Tú le dejaste ganar. Porque Eva le dejó ganar. Y Adán le dejó ganar. Pero Dios nos está llamando con mucho amor. Porque acuérdense el plan de Él. El plan original de Él era vivir en un huerto de Edén, con mucho compañerismo, con Él y entre nosotros. Porque la unidad y el compañerismo y el amor enfrentan al mal y lo vencen. Pero la soledad, en la cual estaba Eva en ese momento, permitió que el diablo se metiese. Y la falta de carácter y la desobediencia ayudaron para que el diablo ganase la batalla. Ni Adán ni Eva tuvieron carácter para decir que no. Y Eva, directamente al estar sola, degolló a la serpiente y así vino el mal. La soledad, la falta de darle lugar a Dios en el hogar, la falta de obedecer a Dios, la falta de carácter para decir que no al mal o a las cosas que no corresponden, todas esas cosas hacen que se destruya la unidad, el compañerismo, que es el plan original de Dios. Porque el huerto del Edén no es más que un lugar precioso donde todos vivían en una gran familia, donde papá Dios paseaba por el huerto al día, en el aire, en el día, dice la Escritura. Y Adán y Eva estaban bien, estaba todo bien, tenían de todo. Pero ahí vino la falla también. El huerto del Edén deja un mensaje para nosotros. Y es el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Dios nos ama y Dios quiere tener una relación y un compañerismo con nosotros, lo mismo que lo tenía con Adán antes de que él le desobedeciese. Y ese es el plan de Dios por medio de Jesucristo. Dice que el pecado entró por Adán, por un hombre, pero la salvación entró por el Adán espiritual, Cristo. La relación con Dios que se rompió en el huerto del Edén se puede restablecer cuando nosotros creemos y le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados y Él puede entrar en nuestra vida y transformarnos. Entonces nos restauramos en la relación con Dios. Por eso que hablamos de ser hijos de Dios. Por eso que hablamos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso que hablamos de la salvación. Claro, ya no existe más el huerto del Edén tan bonito. La vida tiene el mal está, ya no podemos remediar eso. Pero podemos remediar nuestra alma acercándonos al Señor y pidiéndole perdón y encontrarnos con Él. Entonces las cosas van a cambiar. Dios va a tomar ese hogar, esa familia, y si usted le da a Dios en su corazón, a Él, entonces Él se va a encargar de arreglar esa relación matrimonial y esos hijos y todo eso. Y usted va a saber cómo comportarse como un hombre o una mujer de Dios también. Porque ahora Dios va a estar en ese centro, en ese Edén que debería ser su hogar. Nuestro hogar debería ser un huerto del Edén, donde haya de todo, pero especialmente haya compañerismo, comunicación, amor y la presencia de Dios. Y su hogar puede ser un huerto del Edén cuando usted le abre su corazón a Dios y Dios bendice su hogar, bendice su vida, bendice todas las cosas, restaura todo. Dios puede restaurar todas las cosas. Dios le está llamando y le está diciendo, ¿dónde estás tú? Dios quiere restaurar su vida, pero ¿sabe qué? Dios está llamando. Y Adán tuvo miedo de volver a Dios y decirle, pero al final fue. Al final Adán lo escuchó a Dios. Y fue. Tarde o temprano Dios iba a aparecer igualmente. Pero también
La serpiente está hablando. Como Eva escuchó a la serpiente no ha dejado de hablar. El diablo sigue hablando. El diablo le va a decir, no, haz tu voluntad, que haga lo que tú quieras. Dile no a Dios. Eso es lo que el diablo sigue hablando, sigue diciendo. Pero Dios está llamándonos con cuerdas de amor, con voces de amor. Hay un himno que dice, puedo oír tu voz llamando. Dice ese himno. Se refiere al llamado de Dios. Y Dios nos está llamando diciendo, ¿dónde estás tú? Y te llama por tu nombre. Y no te está llamando para juzgarte. Cuando Dios se le apareció a Adán ahí, y Adán y Eva se aparecieron, dice que tenían vergüenza. Y Dios lo que hizo es, le dio unas túnicas, los cubrió, porque Dios dijo, esto se acabó, esto lo entendí de otra forma. Dios los cubrió. Dios no los condenó ahí. Solo les dijo lo que habían hecho y vino el castigo. Pero Dios los amó, nos ama. De ahí que Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo. Dios nos está llamando en este día. Y le está llamando a usted. Él nos llama para cubrirnos, para perdonar nuestros pecados. Es interesante que cuando Dios llama a Adán, después que ellos habían desobedecido, hasta ese momento, si usted lee la Biblia, va a ver que el mundo era vegetariano. Dios le había puesto en el huerto a Adán, le dice, mira, toda planta que dé semilla, esto, y tú puedes comer. Y yo dejé las plantas del campo para los animales. No se comía carne, ni los animales comían carne, ni el hombre comía carne. Y no estaba el pecado todavía, no estaba el mal. Cuando se produce la desobediencia, Dios dice que los cubre con unas túnicas, con pieles. Quiere decir que Dios tuvo que matar un animal. Y con esas pieles fue y los cubrió a Adán y Eva. El símbolo de matar un animal, ¿qué significa? Derramamiento de sangre. La figura de que Cristo iba a derramar su sangre por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y Dios, al derramar la sangre de ese animal, no sabemos cuál fue, lo que hizo cubrir a Adán y Eva diciendo, la sangre de mi Hijo los va a cubrir con el perdón de sus pecados. Y a partir de ese momento comenzamos a ser carnívoros, ¿no? Lo malo. Y comenzamos a engordar. Y comenzó el colesterol. Y comenzó un montón de cosas más. Fruto de la caída. Pero Dios nos está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo de Dios? ¿Tienes vergüenza de Dios por tus pecados? ¿Tienes vergüenza de Dios tal vez por haber destruido tu hogar? ¿Tienes vergüenza de Dios por no escuchar a tus seres queridos o porque haces lo que se te da la gana? Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Dónde estás tú? Pero el diablo también sigue hablando, como le habló a la serpiente. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A quién escuchas? Si Eva hubiera escuchado, Eva escuchó a Dios y le hubiera obedecido lo mismo que Adán, las cosas no hubieran sido así. Escucharon y desobedecieron. Escucharon a la serpiente. Dios te está llamando. Escúchalo a Él y no lo desobedezcas, porque hay bendición y restauración para tu propia vida y para tu familia. Porque el plan de Dios es un huerto del Edén lleno de amor, de compañerismo con Dios y con los seres humanos también. Esa es la familia que Dios creó y el plan de Dios.
Y si escuchamos a Dios y le damos a Él el lugar que corresponde a nuestro hogar y nuestras vidas, las cosas van a ir bien. De lo contrario, si lo rechazamos, pues ahí estaremos, ¿cierto? Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero invitarle a usted a que piense en su relación como varón o como mujer, su familia. Escuche la voz de Dios y diga al Señor: quiero poner mi hogar, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos en tus manos. Yo quiero que mi hogar sea un huerto del Edén, donde haya de toda bendición y especialmente donde tu presencia, Señor, esté en nuestros corazones. Señor, damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu plan es un plan de compañerismo y de amor, de una relación perfecta, Señor, como tú la tenías con Adán y Eva en ese huerto, donde tú te paseabas con toda libertad y hablabas con ellos, y ellos hablaban entre sí, y Eva era la ayuda idónea, y había compañerismo, había amor, había abundancia de todo. Y ese es el plan tuyo, Señor, para nuestros hogares, nuestras familias. No permitas que escuchemos otras voces, Señor. No permitas que escuchemos la voz del mal que nos mal aconseja, que viene de diferentes formas. No permitas, Señor, que practiquemos la soledad, viviendo aislados, haciendo de nuestro hogar un lugar de silencio, un vacío. Ayúdanos, Señor, a ser buenos compañeros, buenos amigos, buenos esposos, buenos padres, a comunicarnos y a escucharnos, a respetarnos, a cooperar unos con otros y especialmente a darte lugar a ti, Señor. Tú eres el centro de nuestra familia. Ese es tu plan, Señor, y es tu bendición. Te ruego, Señor, que en esta mañana bendigas a cada hogar aquí representado. Y tal vez si hay alguna de esas cosas que hemos tratado, Señor, si alguien no está escuchando a su cónyuge, si alguien está dejando solo a su cónyuge o a sus hijos, si alguien, Señor, no te está obedeciendo y está obedeciendo otras voces, otras ideas, si alguien no te está dando el primer lugar en su corazón, Señor, antes que sea tarde, que pueda escuchar tu voz, pueda obedecerte y volver a ti, Señor. Tú quieres cubrirnos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo, como cubriste con esas túnicas la vergüenza de Adán y Eva. Tú quieres cubrirnos para perdonarnos y para bendecir nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Bendice cada esposo y cada esposa, Señor. Bendice a los hijos. Bendiga a las familias, Señor, en este día. Podamos ver ese mensaje de amor y de compañerismo que era tu plan original, Señor, para Adán y Eva. Para ti, Señor, estar con ellos también. Ayúdanos ahora, Señor, a darte el lugar que corresponde en nuestras vidas, para que de alguna forma, Señor, ese huerto del Edén pueda repetirse en el seno de cada hogar, de cada familia, donde tú estés hablando y nosotros escuchando, donde tú estés mandando y nosotros obedeciendo, donde todo lo que se haga sea para tu honra y gloria, porque sabemos que ahí hay bendición, Señor, ahí hay vida eterna, ahí hay victoria, Señor. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias. Derrama de tu Espíritu sobre nuestras generaciones, Señor. Así como estamos orando,
Si alguien quiere pasar al altar para orar por su hogar, su familia, para orar por usted mismo, el altar está abierto. Dios le está llamando. Escuche la voz de Dios. No escuche la voz del mal, escuche la voz de Dios. Ábrale su corazón a Dios para que Él pueda entrar y tener comunicación con usted. Para que Él pueda hablar y usted pueda oír, o usted pueda hablar y Él le va a oír también. Hágale su corazón un huerto del Edén, donde haya abundancia de todo, y especialmente la presencia de Dios en su vida. Ábrale su corazón a Dios en este día. Rompa esa voz negativa que lo aparta de Él. Deshaga todas esas cosas que no lo edifican y que no bendice a su hogar. Obedezca a Dios. Ábrale su corazón a Él. Quiero invitarle a que pueda venir aquí al altar. Vamos a estar orando.